Gracias por acercarse nuevamente a esta ventana de entrevistas. Hoy mi invitado es don Andrés Krankenberger. Andrés, hola. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti. Pero vamos a empezar antes por otro nombre, que también lo tenemos presente aquí de alguna manera. Pablo Ibar. A finales de junio de 1994, la policía entró en un domicilio de la localidad de Miramar, en el estado de Florida, en Estados Unidos, y halló los cuerpos sin vida del propietario de la casa, Kazimierz Suchalski, dueño de un local nocturno, y dos mujeres que se encontraban con él, Sharon Anderson y Marie Rogers. La consiguiente investigación culminó en la acusación formulada el 25 de agosto de 1994 contra Seth Peñalver y Pablo Ibar. Pablo Ibar lleva casi 25 años privado de libertad, de ellos 16 en el corredor de la muerte. Para Pablo Ibar y su familia y sus amigos, el 2018 fue un año en el que volvió a surgir la esperanza con un nuevo juicio que partía prácticamente y en cierto modo de cero. Los más pesimistas apuntaban a una anulación del juicio y vuelta a empezar. Pero lo que no se contemplaba era la posibilidad de que nuevamente un jurado lo declarase culpable del triple asesinato y volviese a estar la pena de muerte entre las opciones de castigo. Hoy, 23 de febrero de 2019, las cosas siguen sin estar claras. El lunes estaba prevista el inicio de la vista para determinar la pena, pero el hecho de que uno de los miembros del jurado popular se retractase de su votación posteriormente, cosa que no solamente no ha sido tenido en cuenta por el juez, sino que además ha provocado el haber sido apartado, haber sido retirado del jurado, y otro que al parecer tampoco reunía los requisitos legales que contempla la justicia americana para estar limpio de sospechas y ejercer como jurado, al final dejan el caso de Pablo Ibar en una situación ciertamente indeterminada hasta cierto punto, con muchos frentes abiertos, y con muchos interrogantes. Agradezco a don Andrés Krankenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar, que haya aceptado esta entrevista en unos momentos tan difíciles además. Andrés Krankenberger también tiene un pasado que lo vincula a toda la lucha en contra de la pena de muerte, porque ingresó en Amnistía Internacional en 1981 y fue accediendo a diversos cargos de esta organización hasta que en 1993 asume la coordinación del equipo contra la pena de muerte del Secretariado Estatal, hasta que se consigue en 1995 la abolición de la pena de muerte del Código Penal Militar Español, que era el reducto que nos quedaba. Correcto. Nos queda todavía un pequeño reductillo que es en la Constitución, que establece que queda abolida la pena de muerte salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempo de guerra. Pero bueno, eso es lo único pequeñito que queda. Bueno, quizá en la futura reforma de la Constitución ese párrafo pueda ser... Cabe esperar que eso sea cambiado, sí. En marzo de 1996 fue elegido presidente de la sección española de Amnistía Internacional, cargo que desempeñó hasta marzo de 2001 y siguió vinculado, pero desde noviembre de 2006 desempeña funciones de encargado de Relaciones Institucionales y portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar, y preside también, asimismo, la Asociación Pro Derechos Humanos, Argitud, de ámbito vasco. Correcto. Están todos los datos bien, ¿no? Sí. Pues, Andrés, si te parece, quisiéramos empezar la entrevista por el tema de la pena de muerte, así en general. ¿Podrías decirnos cuál es un poco el mapa mundial de la pena de muerte a fecha de hoy? Bueno, hoy por hoy son más los países abolicionistas que han abolido la pena de muerte, bien en su legislación y en su práctica, o bien únicamente en su práctica, aunque la puedan mantener en su legislación, que los países retencionistas. Y los países retencionistas, pues solo 5 de ellos se llevan prácticamente el 90% de las ejecuciones al cabo de cada año. ¿Estamos hablando de? Estamos hablando de China, que encabeza ese macabro ranking,
ahí estamos hablando del orden de 1.500 ejecuciones al año y unas 3.000 condenas a muerte al año, incluso para delitos que nada tienen que ver con violencia, incluso por delitos económicos. Y luego pues va seguido de países como, no recuerdo el orden exacto, pero como pues Nigeria, Arabia Saudita, Kazajistán, no recuerdo alguno más, ¿no? Y luego Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de legislaciones estatales, es decir, no estamos incluyendo en esta relación, ¿no?, aquellas ejecuciones sumarias que se llevan a cabo por grupos terroristas. Bueno, técnicamente eso no son ejecuciones, ¿no? Son más bien asesinatos, ¿no? Entonces yo soy muy amigo de, en fin, cierto rigor en el lenguaje, ¿no? Entonces para mí eso no es una ejecución, ¿no? Es un asesinato. Perfecto. Resulta fácil vincular la pena de muerte pues a países pues con dictaduras o sistemas autoritarios, los acabamos de citar, ¿no? Pero con un régimen democrático, y permíteme que lo personalice pues en el caso de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es posible que un país en el que sus presidentes juran su cargo sobre la Biblia mantengan la pena de muerte en su sistema judicial? Para mí es inconcebible. Bueno, es que pasa como con tantos textos, en fin, fundamentales incluso en religiones, ¿no? La Biblia es uno más, ¿no? Y es que según a qué parte de la Biblia acudas, pues puedes acudir al Viejo Testamento por aquello del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que es básicamente a lo que yo entiendo que se agarra aquel sector de la población norteamericana que es más religiosa y que a su vez es favorable a la pena de muerte, ¿no? Claro, a ver, yo creo que desde mi conocimiento de en fin, el cristianismo en general, el catolicismo en concreto, yo creo que es muy difícil ser coherente si eres favorable a la pena de muerte, ¿no? Bueno, ese argumento del ojo por ojo y diente por diente ya fue abolido por Jesús de Nazaret, ¿no? Y más aún, ¿no? Esa rémora, ¿no?, que teníamos el catolicismo en nuestro propio catecismo, recientemente, el pasado año, en agosto, fue también eliminado de la mano del Papa Francisco. Me consta, pero también es cierto que ahí, lo que digo, al menos ya que estamos hablando, insisto, de Estados Unidos, ¿no?, hay una considerable porción de la población cristiana, al menos, no sé si católica, pero sí cristiana, que es favorable a la pena de muerte, clarísimamente además, y lo fundamenta en ese argumento. Pues permítame recuperar el nuevo texto, ¿no?, que pertenece al número 2267, que fue aprobado por el Papa Francisco y que cambia los criterios. Y dice: durante mucho tiempo, el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por lo tanto, la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Andrés, ¿qué valoración haces de este texto?
lo podría suscribir yo en su integridad, vamos, perfectamente, ¿no? Vamos a ver, ahí se habla de la posibilidad de que un detenido, un reo, un preso sea redimido, ¿no? Que aquí, bueno, en la legislación vigente en España, por ejemplo, hablamos de reinserción, ¿no? Estos conceptos de redención, reinserción y demás en el derecho penal norteamericano brillan por su ausencia. El castigo es castigo puro y duro, ¿no? Entonces, y no hablo solo de la pena de muerte, sino incluso una pena de cárcel, ahí es concebida jurídicamente como un castigo, se acabó, no hablamos de redención más que de una forma muy lateral, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esto lleva también un poquito a comprender que no justifica, ¿vale?, ese sistema que tienen. Entonces, bueno, si basas tu acción penal en el castigo, pues tampoco es de extrañar que llegues a incluso la conclusión de que la pena de muerte es, pues eso, el castigo más grande para los delitos más grandes. Bien, como digo, esto apunta que tiene cierta construcción lógica, pero la lógica no significa necesariamente que sea correcto. Vamos a hablar ahora del caso de Pablo Ibar. Tras conocer nuevamente la sentencia, a mí me llamó la atención una frase que fue repetida por la familia, la dijo usted mismo, lo dijo la defensa, ¿no? Vamos a seguir batallando. Sin duda. Y vamos a seguir batallando porque, en fin, ese veredicto de culpabilidad se entiende y no se entiende. No se entiende porque ese jurado presenció en el juicio pues, varias cosas que consideramos realmente llamativas y que deberían haber llevado a cualquier resultado que no fuera declararle culpable. Bien sea declararle no culpable o incluso, oiga, no nos ponemos de acuerdo, se repite el juicio. También era posible. Sí, que era una de las opciones más barajadas. Sí, sí. Lo que ocurre es lo siguiente. Ese jurado presenció en sede judicial delante de él como un perito, no de la defensa, de la propia fiscalía, dice: el vídeo no sirve para identificar a nadie. Otro perito de la fiscalía, no de la defensa, dice que es en concreto, este perito es la técnico que llevó a cabo el último análisis de ADN, en donde aparece una mínima manchita que no reúne, insisto, los estándares internacionalmente aceptados para hacer una identificación de ADN, o sea, para decir ese ADN es de Pablo, no llega a ese nivel, pero sí tiene toda la pinta de ser una contaminación. Bueno, pues esa persona, esa técnico del laboratorio, dice: yo recibí la camiseta para realizar los análisis, los cotejos del ADN, en un sobre de papel parcialmente abierto. Tuve yo que cambiarle el precinto. Bueno, las garantías de las pruebas desde el minuto cero no fueron... Desde luego que no. Pudimos mostrar un vídeo de un documental de la Euskal Telebista del año 2000, en donde vemos ya en el año 2000 cómo el fiscal, que ahora es el ayudante del fiscal, tal Chuck Morton, manipula pruebas con las manos sin guantes. El fiscal, para demostrar que nosotros éramos unos exagerados, coge delante del propio jurado y él mismo vuelve a manipular las mismas pruebas con las manos, diciendo, esto en concreto estamos hablando de un zapato, dice: si aquí lo que estamos discutiendo es la huella del zapato, no el ADN, y por eso puedo manipularlo como me dé la gana. O sea, con cierta chulería. En fin, todo
esto, junto con una serie de decisiones previas del juez, en ausencia del jurado, y por tanto el jurado no conoce estas circunstancias, pues el juez decide, por ejemplo, no se nos permite mencionar que el otro coacusado en la misma causa está absuelto y libre desde el año 2012, porque es que las pruebas de verdad no dan para una condena a muerte. Si no ha servido para condenar a uno, tampoco debería servir para condenar a otro. Por lógica, ¿no? También, pues hay otra serie de decisiones del juez que realmente no han sido imparciales desde nuestro punto de vista, y esto, combinado con el alegato final del fiscal, produjo, yo creo, esa condena, esta declaración de culpabilidad por parte del jurado, ¿no? ¿A qué me refiero con el alegato final? Pues en su alegato final el fiscal dijo tres cosas. Dijo tres cosas que, como vais a ver, no tienen nada que ver con lo discutido en el juicio. Dice, dirigiéndose al jurado, no deben ustedes dejarse impresionar por toda la prensa española que está aquí presente mirándonos. Parece que no tiene mucho que ver con las pruebas ni con todo lo que se discutió en el juicio. 2. No se dejen ustedes influenciar por los peritos de la defensa, que son todos ellos extranjeros y vienen aquí con sus acentos snobs a darnos lecciones. Otro argumento que efectivamente, discute la naturaleza de las pruebas de una forma realmente, seria. Suena mucho a película americana. Que lo es. Y ya lo último, después de haber enseñado una vez más el vídeo, que es horrendo, es un triple asesinato absolutamente horrendo, les dice, y no dejen ustedes escapar así con el dedo señalando a este asesino, lo cual es una clara extralimitación de sus funciones, porque el fiscal puede acusar pero no puede calificar. No, está condenando. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí mismo solicitamos al juez, oiga, declare usted juicio nulo, ahora mismo. El juez no quiso saber nada de eso. Le dijimos al juez, al menos dígale al jurado que no debe de tener en cuenta estos últimos argumentos, y tampoco. Entonces, otra decisión más que da mucho que dudar de la imparcialidad del juez. Entonces, pues todo esto junto produce que el jurado, el 19 de enero de 2019, sábado, declare a Pablo culpable. Y lo haga por unanimidad. Ojo, hay gente que me ha dicho, coño, es que lo han hecho por unanimidad, tendrían, argumentos para eso. Pero bueno, cuidado, es que ocurre también otra cosa. Estamos hablando de un sistema donde el jurado popular, contrariamente al sistema que tenemos aquí, donde el jurado es, llamémosle, un asesor del juez, ahí en cambio el jurado es soberano. Es el jurado el que decide si el veredicto, si es culpable o no culpable, y es el jurado el que va a decidir la condena. El juez es un mero árbitro, un mero moderador de debates, ¿no? Un notario quizás, ¿no? No, más moderador, porque toma decisiones de qué cosas entran en la discusión y qué cosas no, este tipo de cosas. Entonces su papel sí es importante, pero no es, digamos, el soberano del debate como sería aquí el juez. Entonces, ¿qué pasa? Que el jurado popular allí no se le exige, para ser miembro del jurado, a nadie ningún conocimiento jurídico. Por tanto, principios tan básicos como el indubio pro reo, sencillamente, pues en la práctica brillan por su ausencia, como se acaba de demostrar en este caso. Pero creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo conoce la película 12 hombres sin piedad, y sabemos perfectamente cómo se puede llegar a una sentencia unánime, pues tanto a favor como en contra.
Así es, pero bueno, también hay que ver, ¿no?, que se da el caso que justo el martes siguiente al sábado en que el jurado pronuncia el veredicto, que es el primer día laborable, por cierto, porque el lunes era la puente, era el día de Martin Luther King. Entonces, un miembro del jurado llama al juzgado, nada más abrirse el juzgado, y dice: yo quiero retractarme de mi voto. ¿Por qué? Según dijo este miembro del jurado en un foro informático en donde, bueno, pues él reconoció haber puesto estas consultas, se había sentido enormemente presionado, incluso sometido a bullying durante las deliberaciones del jurado. Entonces, bueno, pues yo creo que queda bastante, en fin, claro que las dinámicas de grupo, y más entre un grupo de ciudadanos, pues que se deja impresionar por argumentos, insisto, muy que llaman a la tripa, a la víscera, más que al cerebro, ¿no?, pues probablemente no sea el mejor modo de juzgar un delito, ¿no? Ojo, con esto no estoy tomando partido en si es buena la figura del jurado popular o no, porque modelos de jurado popular hay muchos. Está el norteamericano, que ciertamente no me parece bueno, pero están otros modelos de aquí mismo, en donde ya digo que el jurado es un asesor del juez, no es el que toma la decisión. O hay otros modelos europeos en donde, bueno, el jurado sí tiene más peso que el jurado aquí, pero se le exige conocimientos jurídicos. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Queda un largo camino. Sin duda, es que lo que pretendía decir es que, lógicamente, tanto ahora el jurado tiene que otra vez reunirse a partir de una fecha que todavía está hoy por hoy sin determinar, pero hay una segunda parte del juicio donde otra vez va a haber argumentos de la Fiscalía, argumentos de la defensa, una contrarréplica de la Fiscalía, y luego se retira otra vez a deliberar el jurado, ¿no?, para decidir la pena entre dos opciones, entre pena de muerte y cadena perpetua. Si es pena de muerte, eso tiene que ser por una decisión unánime del jurado. Lo prescribe así una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Si en cambio, si no llegasen a esa unanimidad, entonces la condena sería a cadena perpetua. O también puede darse, lógicamente, unánimemente la cadena perpetua. Entonces, esos son los posibles resultados, pero tanto si es uno como si es otro, vamos a apelar. Vamos a apelar porque no se puede declarar culpable a una persona en donde hay unas dudas mucho más que razonables, por no llamarlas incluso certezas, de que Pablo ni siquiera estuvo en el lugar del crimen en el momento en que se cometió. Ojo, en la fase ahora de sentencia vamos a ver cómo la Fiscalía va a introducir cuestiones que nada tienen que ver con los hechos que se estuvieron juzgando. Pretende, por ejemplo, introducir las circunstancias en que Pablo fue detenido, y nos van a pintar un cuadro de Pablo, pero vamos, como un criminal sanguinario. Pablo fue detenido 3 semanas después de los hechos que se están juzgando, pues una auténtica trifulca relacionada con el mundo de las drogas, en donde Pablo se movía. Es decir, sí, nunca ha negado. Él siempre ha dicho que no se consideraba un angelito, pero que no era un asesino. Y cuando decía que no se consideraba un angelito, estaba hablando de eso, de que él trapicheaba con droga. Y entonces, estamos hablando de un incidente en donde, con gente que traficaba con droga, en donde, Pablo estaba ahí presente. Él afirma que su participación en esos hechos era mínima. Ahí no lo podemos saber, está la versión de Pablo, evidentemente, y la versión de la policía y de la versión de los denunciantes, pero
son hechos que no tienen nada que ver con el triple asesinato y son hechos que se producen 3 semanas después de ese triple asesinato, donde sí que tenemos pruebas, yo creo que más que sobradas, de que Pablo ni siquiera estuvo ahí, por tanto no es culpable de esos hechos. Andrés, la labor de la defensa va a ser importantísima, pero la actuación exterior, ¿no? El apoyo externo, el apoyo de esas voces extranjeras con acentos no, ¿qué podemos hacer los que estamos aquí? Yo diría que ahora mismo básicamente es un compás de espera, hay que esperar a la condena, porque en base a qué condena sea los caminos apelatorios son distintos, pero sin duda vamos a necesitar luego todo el apoyo necesario para poder volver a financiar otra defensa que en primer lugar pues consiga otra anulación de la condena, sea la que sea, y otra repetición del juicio, y en esto pues en el mejor de los casos estamos hablando de otros 6 u 8 años. Hay una página web, ¿no?, que la gente puede consultar, ¿qué es? Así es www.pabloibar.com, Pablo Ibar todo junto, y ahí pues también iremos informando de todo lo que vaya sucediendo y de todas las ayudas que vamos a ir necesitando. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo, toda la fuerza del mundo pues para la familia de Pablo Ibar, para su mujer especialmente, y mi respeto para la familia de las víctimas también, que creen ver en la persona de Pablo al autor de la muerte de sus seres queridos. Un respeto que vosotros también habéis hecho explícito en la página web. Sin duda. Y al que me quiero sumar. Y ojo, una de las víctimas, después del veredicto, sacó aquí en un medio aquí español que España tiene que acostumbrarse a considerar que Pablo Ibar es un criminal y tal, ¿no? A lo cual, en otro medio pues sacamos nosotros un artículo pues respondiendo y diciendo que por supuesto que entendemos el dolor de las víctimas, tan lo entendemos que es un dolor muy parecido al que está pasando tanto Pablo como sus familiares, ¿no? Por tanto, lo entendemos, pero lógicamente discrepamos, porque tenemos pruebas para discrepar de la valoración de Pablo como criminal, ¿no?, en este caso concreto del triple asesinato que se le quiere achacar. Muchas gracias, Andrés. Andrés es una persona agnóstica, pero sé que acepta sin ningún problema que termine esta entrevista con un alegato contra la pena de muerte, pero desde una lectura creyente. Un alegato que quiero, en la esperanza de que esta entrevista pueda llegar al otro lado del charco, dirigir al pueblo americano. No se puede poner a Dios por testigo de la vida de tu país y mantener la pena de muerte dentro del sistema punitivo de tu justicia. Es una contradicción, es una estafa. Pueblo de los Estados Unidos, Dios no bendice la pena de muerte. God does not bless the death penalty. Nunca. Dios no bendice la pena de muerte.